La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bueno, allá por los años 1984, 1985, tuve el inmenso placer de hacer parte de un grupo de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de pensión, de compañeros de fútbol. En aquel entonces compartíamos todo eso, al menos 3 o 4 personas, entre los que ellos estaba mi invitado del programa de hoy. Mi amigo Cacho Payela, quien quiso el destino que después de muchísimos años sin vernos, que hasta ahora seguimos sin vernos en forma presencial, lo descubriera a través de las redes sociales, siendo nada más ni nada menos que el presidente de la Federación Argentina de Veteranos de Guerra de Malvinas. Entonces, como corresponde y después de tanto tiempo sin hablar, le doy la bienvenida y las gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Cacho, querido? Estoy sumamente feliz y agradecido de poder estar nuevamente en una entrevista con vos, Juancito. Vos sabés que siempre es bueno cuando viejos amigos se reencuentran y este es un reencuentro de lo más agradable que he tenido en mi vida, de poder estar en forma hacia la distancia, pero a través de los medios de comunicación, conversando contigo, ¿no? Y recordando todas aquellas épocas cuando hace ya cerca de 40 años que no nos vemos. Más La o verdad menos. que Poquito menos, 35, pero bueno, sí, después de tanto tiempo realmente. y más o Cacho, menos. antes que nada, te pregunto, porque le comento a la audiencia, Payela vive en Bahía Blanca, una ciudad que se vio sacudida por tremendas inundaciones hace poquitas semanas nada más. ¿Cómo está la ciudad hoy en día? ¿Se ha logrado recuperar por lo menos en parte de esa verdadera catástrofe que le tocó vivir? Y recién ahora se está recuperando, se está estabilizando la gente. Hay todavía gente comprometida, gente evacuada, hay heridos, tenemos víctimas también de la catástrofe. Y la ciudad está devastada prácticamente. Es como si hubiese ocurrido una guerra bombardeada. Peor que el temporal del 2023, el 16 de diciembre del 2023, que también resultó muy afectada. Esto fue realmente una inundación donde mucha gente pensaba que perdía la vida. Después de que bajó el agua, nosotros estuvimos asistiendo en diferentes lugares, en lo que podíamos, ¿no es cierto?, a los damnificados, y la verdad que se escuchaban testimonios horrorosos, terriblemente terroríficos de la gente, cómo había recibido. Empezó a llover a las 3:40 de la madrugada, no paró durante todo el día, y en algunos lugares el agua pasaba a los 2 metros. Gente que no sabía nadar, literalmente se ahogaba. Había familias que aparecían, toda la familia entera fallecida dentro de las casas que se inundaron. En lugares de zonas quintas también acá, porque no todo es centro, no es todo lo que se ve en los videos, ¿no es cierto?, que muestran donde los canales se veían desbordados. La ciudad estaba totalmente destruida. Hay lugares donde son zonas quintas, zonas rurales, donde la gente lo sorprendió y no tenía dónde meterse. Eso fue terrible. Qué barbaridad, sí. Acá, en donde vivo yo, en la ciudad de Rivera, no hemos tenido felizmente que vivir catástrofes tan grandes en los últimos tiempos, aunque sí el año pasado tuvimos en todo el estado de Río Grande do Sul, aquí es el estado brasileño que queda al lado de mi ciudad, una también catástrofe que duró muchísimo tiempo y que liquidó incluso con ciudades que hoy en día ya ni siquiera existen más. Terrible lo que está pasando con el país. A la audiencia del Biombo la Abuela le comento que hace 3 años, cuando se cumplían 40 años del comienzo de la guerra, también tuve oportunidad de, para edición ilimitada, el programa que conduzco allí en Canal 8, dialogar con Payela, y en aquella ocasión también recuerdo que con Marcelo Claudio Paulini, que también es veterano de guerra y que incluso fue prisionero, fue tomado prisionero por los ingleses en aquella época.
Pero Claro. como dice una conductora argentina, ¿no, Cacho? El público se renueva, pero no solamente eso, sino que el público de radio también es diferente al público de televisión, por lo que consideraba más que oportuno volver a dialogar contigo, posiblemente revivir algunas de las cosas que me contabas en aquella ocasión. Tengo que comenzar preguntando cómo se dio, cómo tomaste contacto, cómo te enteraste que ibas a tener que salir de donde estuvieras para ir hacia el sur, hacia la Patagonia Argentina, para enrolarte en esta insanidad que es la guerra siempre, en cualquier circunstancia. Sí, vos mismo nombraste a Marcelo Claudio Paulini, un veterano de guerra realmente con todos los títulos y las condecoraciones, ya que él participó en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los ingleses. Él es un veterano de guerra reconocido. Yo soy un veterano de guerra no reconocido y cuando nombraste a la federación, yo soy presidente de la Federación Nacional de los Veteranos de Guerra Continentales, del área continental, lo que estamos a reconocer. Con respecto al tema de que vos me decís, ¿cómo me enteré yo? Bueno, en primer lugar, bueno, viste que nosotros habíamos ido a probarnos a Buenos Aires, a jugar al fútbol y todas esas cosas. Cuando me toca el tema de la inscripción en el servicio militar, yo me vuelvo a Bahía Blanca, porque que tenía el documento de acá de Bahía Blanca y el distrito militar mío era el quinto cuerpo. Lo que yo no quería, o sea, ansiaba no quedarme en Bahía Blanca, porque ya conocía todo esto y la zona. Quería ir a conocer otro lugar del país. Y tal es así que tuve la suerte de que me derivaron a la provincia del Chubut, en el sur patagónico. En primer lugar, nunca había viajado en avión. Salimos de acá de la base aeronaval Comandante Espora un 11 de febrero con rumbo a Esquel. Estuvimos ahí unos 35, 40 días de instrucción. Y un 2 de abril, primero, bueno, en primer lugar acá nos derivaron y hacen una apertura de la tropa, ¿no es cierto?, con parte que iba a ir al sur y otros iba a quedar acá en lo que es el quinto cuerpo. Acá es una zona militar donde digo yo. Están los centros de veteranos más grandes de la República Argentina porque hay una base aeronaval. Está la base naval Puerto Belgrano, que es una de las más grandes de Latinoamérica. Y está el quinto cuerpo, que hoy se convirtió en tercera brigada, que es el asentamiento donde se preparan los comandos argentinos. Entonces, es una vida militarizada lo que es acá en Bahía Blanca y la zona. Cuando nos separan por grupos, nos dicen a nosotros el destino, que era el destacamento de exploración de caballería blindada, el 181 Corazero General Pacheco, con asiento en la ciudad de Esquel, contra la cordillera. Ese destacamento está asentado ahí desde el año 1905, que era digamos, una barrera para evitar que pasen los malones de la Patagonia Argentina, diría, a la Patagonia chilena, ¿no? Entonces hacían desastre los malones en ese momento, por eso el quinto cuerpo, que era el regimiento más cerca que había en la Patagonia, derivó un asentamiento ahí y ahí quedó. Y ahí fuimos derivados nosotros. Por esa razón, estamos bajo las órdenes y el amparo del quinto cuerpo. El quinto cuerpo fue el que, digamos, tuvo a su cargo la parte militar de ejército en la Patagonia y en las Islas Malvinas. Era en su momento el jefe fue el general García, que era el tercer jefe fuera de lo que era Conrado Weber en la Fuerza Aérea y el jefe de la Armada Argentina. Entonces, cuando nosotros estuvimos ahí, el 2 de abril, un día como hoy, a las 8 de la mañana, hacen una formación en Plaza de Armas y en Esquel nos comunican que se habían recuperado las Islas Malvinas. A partir de ahí, nosotros con 18 años prácticamente nos habían enseñado que las Malvinas eran Argentina y todo el proceder, ¿no? Pero no tenemos idea cómo se iba a maniobrar ni en qué se iba a transformar. Es una unidad de combate donde estuve yo, que yo pensé que las unidades de ejército y de regimiento eran todas iguales, todas parejas, no. Había un arsenal tremendo donde estábamos nosotros y es caballería blindada. Así que había tanques y tanquetas de lo que pida, con cremallera, con gomas, anfibios, de todo. Pero para mí era normal porque ya yo nunca había estado en una unidad militar.
cuando vemos que cambia todo radicalmente, y después lo entiendo, después de muchos años, cuando uno va a hacer el servicio militar es un soldado conscripto, un corimba, como se le dice en la jerga, pero a partir de ahí, de que toma el conflicto de guerra, la recuperación de las Islas Malvinas, el corimba y el desconscripto se convierte en un combatiente en ese momento, a la expectativa. Ahí se Así, emparejan todos los soldados. claro, y luego de ahí, ¿no es cierto?, queda el rango de veterano de guerra, porque ya no sos un corimba ni un soldado conscripto, pasaste por la experiencia de haber estado con una pertenencia a la guerra, ya sea a la distancia o en cercanía, no, eso no difiere. Pues lo que difiere es el que combate, el que se enfrentó, ¿no es cierto? Hubo un enfrentamiento eh, combatiendo, ya sea cuerpo a cuerpo o con artillería pesada o como sea. Y el que se queda trabajando en la logística, en la custodia de objetivos militares y civiles, es llamado veterano de guerra según los convenios, tratados y pactos internacionales. Eso lo aprendemos después nosotros. Nosotros en ese momento era distintas emociones. Algunos nos veíamos la cara, algunos, vos sabés que nosotros estábamos preparados para todo, vos mismo que estuviste de un país a otro, nosotros apechugábamos lo que venía, pero también hay como está mezclado el nivel social, y hay gente que no estaba preparada ni siquiera para hacer el servicio militar, se veía acongojado. Otros estábamos a la expectativa, pensábamos qué era lo que iba a ocurrir. Cambiaron los métodos de instrucción, aparecieron comandos instructores de la Escuela Superior de Guerra de Campo de Mayo, que está aproximadamente a 2.500, 2.600 kilómetros donde estábamos nosotros, aparecieron a dar instrucción de guerra. Entonces cambió todo, cambió la logística. No es como piensan muchos que nosotros estábamos esperando en el banco de suplentes a la expectativa para ver si íbamos a la isla o no. El 5 de abril ya partieron desde donde estaba yo las dos secciones de Panar, una tanqueta francesa, la Águila y la Cobra, con destino a la isla. Eso fue pedido por el comité militar, ¿no es cierto?, que era necesaria para custodiar Puerto Argentino, porque las tanquetas esas, lejos de ser un tanque que tiene cremallera y rompe los asfaltos, estos tenían ruedas de goma, neumático, que se podían deslizar tranquilamente a una velocidad distinta que los tanques. Y una vez que parten ellos, nosotros los despedimos, se siguen preparando escuadrones para la custodia y vigilancia del litoral marítimo o para entrar directamente en combate. Y lo que estábamos, digamos, en la Patagonia, que continuamos, tuvimos que hacer otra clase de trabajo. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina, si bien están los Kelper en lo que es en las Islas Malvinas, también había colonias de ingleses en toda la Patagonia. Entonces, nosotros nos enteramos después de todo esto, lógicamente éramos soldados, había comunicación entre lo que era el sur de Chile, la Patagonia Argentina y las Islas Malvinas, a través de los galeses. Entonces, cuando Inteligencia del Estado detecta esa anormalidad, los que estábamos en el sur tuvimos que salir a destruir pistas de aterrizaje en las islas, en las estancias, porque las estancias tienen su propia pista de aterrizaje y tienen antenas de radio que se comunican, que es muy normal eso, se comunican entre la estancia, los caminos, ellos informan si los caminos están buenos, si están bajando con nieve. Entonces, acá resultó que era al revés, era para pasar información de los movimientos que teníamos nosotros en los teatros de operaciones. Por eso nosotros tuvimos que cumplir la actividad de cuidar la retaguardia, de cuidar las espaldas, de cuidar la frontera y destruir esos elementos bélicos que tenía el enemigo. También hubo confiscación de medios de movilidad, por ejemplo, camiones que había que confiscar porque no daban abasto los camiones del ejército y teníamos que ir a la ruta, ¿no es cierto?, por orden con superiores, ¿no? Y tomar camiones vacíos que venían de transporte, como por ejemplo el Porvenir, Austral, Cruz del Sur, transporte que por lo general tenían la rutina de transitar la Patagonia y hacia Buenos Aires. Bueno, eso trabajábamos
confiscando eso, en la confiscación, en Vialidad Nacional también se confiscaron, y en 4 o 5 horas se transformaba en un vehículo militar. Los pintores, los chapistas estaban a full preparando ese medio de transporte para poder transportar, tanto sea del Palomar a Comodoro, de Comodoro a las islas, o en la Patagonia Argentina, material bélico o logístico. Ese fue el trabajo de nosotros, acá. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Entonces, no podemos estar nosotros separados, la logística, de lo que es el nivel táctico, que es el nivel de combate. La parte de la logística está en los teatros de operaciones, el segundo nivel de la guerra. El primer nivel es el estratégico, donde los jefes de Estado deciden entrar en conflicto o en guerra, como acá, por la recuperación de las Islas Malvinas. Entonces, de ahí pasamos al segundo nivel, que es el nivel de los teatros de operaciones, donde se asientan las tropas de distintos regimientos, y puede haber 1, 2, 3 o 4 o 5, lo que sean, teatros de operaciones. Y luego vendría a ser donde está el campo de juego, el nivel táctico, donde se combate. Claro. Nosotros nos tocó estar en el nivel 2, en el teatro de operaciones, porque era necesario sostener logísticamente al frente de combate. Ese fue nuestro trabajo en ese periodo. Vamos a ir más adelante precisamente a eso y al reconocimiento, que quiero después más adelante de la entrevista saber cómo está eso. Pero ahora te pregunto, Cacho, siendo apenas un pibe en aquellos momentos, posiblemente no tuvieras demasiada opinión crítica. Hoy, pasados tantos años, siendo ya un adulto, y tratando de pensar en aquellos momentos, ¿fue oportuno o fue realmente una idea descabellada de aquella junta militar conducida por Leopoldo Fortunato Galtieri intentar recuperar las Islas Malvinas por las vías de las armas? Y ahí tenía que tener dos, está pasando un avión. Bueno. Ahí tenés que tener dos miradas. Una como argentino y otra como soldado, como es soldado, o como veterano de guerra, ¿verdad? Yo creo que como argentino, cualquier oportunidad de recuperar lo que es tuyo es buena, ¿no es cierto? Si se han metido en tu casa, que están tomando lo que es tuyo, yo creo que vos vas a tratar de defenderlo como sea. Y a la distancia y con los años que pasaron, yo creo que se tomaron determinaciones. Ya te digo, te estoy hablando del conocimiento posguerra, ¿no es cierto? Porque uno aprende y estudia. Y la verdad que hubo oportunidades para poder dialogar y cambiar la decisión. Tal es así que hasta desde el 3 de abril, ¿no es cierto?, hasta el 1 de mayo, nos dieron la oportunidad de rever la posibilidad de anular esa recuperación y devolver lo que realmente era nuestro, ¿no es cierto?, pero ellos no lo pensaban así, por parte de los organismos internacionales. No se hizo, tampoco se accionó el TIAR desde Brasil, una oportunidad que teníamos para que pudieran salir la parte latinoamericana en respaldo de nosotros, no se hizo tampoco. O sea, yo creo que la cúpula militar sabía que había un desfasaje porque se creó el 23 de mayo el CPCON, el Centro de Operación en Conjunto, porque había un desfasaje en la coordinación de la defensa y ataque entre las tres fuerzas, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a leer y a revisar la documentación, se da cuenta que debido a la inexperiencia de la guerra, tuvimos un lamentable resultado, ¿no? Entonces, por esa razón, yo pienso que, pensando como argentino, yo creo que era bueno recuperar las islas, pero pensando como soldado, como militar, yo creo que se cometieron muchos errores. Hace 3 años me comentabas que al regreso de la guerra estuviste mucho tiempo sin atreverte a ver a tu familia. ¿Por qué esa decisión de pasar tanto tiempo sin enfrentar la situación, Cacho? Vos hiciste una buena pregunta, ¿sabes? Nosotros a partir de ese momento, cuando
regresamos a nuestros domicilios, a nuestro sitio de vivencia, muchos tuvimos conductas que eran inexplicables. Por ejemplo, la mía. Yo estuve 12 años, porque yo de ahí de Buenos Aires me fui a Mendoza, estuve jugando al fútbol en Mendoza, después fui a Chile, estuve en Viña del Mar, y estuve 12 años sin ver a mi familia. Y realmente no me sentía afectado porque yo con mi familia estaba muy bien, o sea, cuando volvimos nosotros a nuestro domicilio nadie nos preguntaba nada, ni los vecinos, nadie, nos miraban como algo que nos tenían que cuidar, que a lo mejor si nos preguntaban algo nos podían lastimar. Fuimos culpabilizados por la pérdida de las islas, todos parejos en ese momento. Hubo una inducción al olvido donde nosotros nos dijeron antes de salir de la unidad que lo que había ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio quedaba dentro de la unidad. Eso pegó muy fuerte en la psique de un joven hombre ya, de 19 años, ¿no? Pegó muy fuerte y por eso nos encerramos en nosotros mismos. Éramos incapaces de contar algo y la gente de la sociedad, nuestra familia, era incapaz de preguntarnos algo. Entonces, yo me pregunté durante mucho tiempo, después, ya te estoy hablando, después de que uno empieza a peregrinar la causa, a ver la circunstancia, se da cuenta que algo raro ocurrió. Y nosotros dentro de lo que es la asociación nuestra, acá el Centro Veterano de Guerra de Bahía Blanca, tenemos compañeros profesionales, por supuesto, tenemos de todo, ¿no? Y entre ellos tenemos profesionales muy reconocidos de lo que es la parte psicología. Y yo veía en Buenos Aires, y alguna vez lo habrá visto vos, si anduviste por Buenos Aires, soldados vestidos con uniforme de militar, por todos lados, ya sea en los subtes, en los trenes, marchando. Cuando nosotros trabajábamos en el supermercado Hawái, ya estaban marchando los veteranos de guerra de Malvinas, manifestándose. Y Recuerdo un resulta chofer que que teníamos en la central donde me mandaron castigado en determinado momento. Había allá un en chofer de camión Urquiza, del supermercado que incluso tenía algunas marcas físicas muy importantes porque estuvo próximo al estallido de una granada o de una mina y él tampoco quería hablar del tema, ¿no? no, bueno, entonces yo, de tanto peregrinar la causa, he recorrido casi toda la República Argentina, conversando con distintos sectores, distintos camaradas, y viendo el comportamiento de cada uno, ¿no? Y me llamaba la atención ver los vestidos con uniforme militar a los 40 y pico, 50 y hoy 60 años vestidos de igual manera. Entonces, hablando con uno de los psicólogos, un compañero mío más decir que estuvo conmigo en la unidad de combate allá en el sur, en el Escuadrón A, yo estaba en el Escuadrón Comando, Carlito Graíño lo nombro, porque con él hablé muchas veces. Resulta que eso, me dice, es resultado del estrés postraumático. El estrés postraumático se puede curar en 6, 7, 8 meses, pero si vos no lo curás, no le das la atención debida, se transforma en crónico. Entonces, es el resultado de que hoy mucha gente de nosotros peregrina con el estrés postraumático y sin saber por qué, digamos, ese comportamiento. Nosotros lo sacamos acá, en Bahía Blanca, porque resulta que uno de otro compañero que estuvo conmigo en el sur, se hace revisar por problemas que tenía, ¿no es cierto?, de un comportamiento depresivo, ¿no? Y resulta que no podía dormir, que cada vez que se acercaba una fecha de esta se le cambiaba el humor, se sentía muy mal. Se hace ver, no por un psicólogo, sino que lo derivan al psiquiatra. Y en el psiquiatra le dan un alto porcentaje, superior al que es necesario como básico para poder ser subsidiado, ¿no? Y resulta que ahí nos explican que el estrés postraumático tiene dos extremos. Uno, que es la ansiedad, que es por la razón que andan vestidos con ropa militar. Ahí comprendo por qué. Y están pendientes de algún beneficio. Y el otro es el que no lo podemos ver nosotros,
que es la depresión. Y ahí está la respuesta a lo que vamos a preguntar, ¿por qué yo no hablaba nunca? Y eso que estuvimos años viviendo todos juntos ahí, en Boedo 156, y jamás hablé yo de la experiencia de haber estado en una unidad de combate. Permitime un segundito, Cacho, justamente porque a la audiencia le tengo que comentar que justamente a mí hasta ahora me resulta un tanto increíble que habiendo compartido prácticamente 6 años de muchísimas anécdotas donde pasamos buenas, malas y peores. Por ejemplo, vos, Pedro López, Fidel, Marcelo, Enrique Branca, mi esposa Janine, Nelly, Alberto, y algún otro que me estoy olvidando. Y Pedro, jamás nos hubieras comentado que habías estado directamente involucrado en el conflicto y que solamente décadas después, y por casualidad, me enteré de ello porque, bueno, te encontré en las redes sociales ya como presidente de esta federación. ¿No pensaste, por ejemplo, con el tiempo que por ahí podríamos, este grupo de amigos, haberte sido de utilidad, aunque fuera un hombro para llorar en estas circunstancias? Pasado el tiempo, ¿no lo has pensado? después con el tiempo, claro que sí, porque vos fíjate cómo pasa, a qué velocidad pasa la vida de un joven, ¿no? Y más cuando uno ha tenido esta clase de experiencia, que es muy distinto a lo que padecimos en el sur. Calculá que nosotros pasábamos con 19, 20, 21 grados bajo cero allá, y era donde yo estuve prácticamente era una penitenciaria porque no había una alimentación adecuada, hasta que después más o menos pasando la guerra en el mes de agosto o septiembre, fue un general, el general Benner de acá del quinto cuerpo de Bahía Blanca, y cambió, digamos, la parte alimentaria. Ahí correspondía chocolate y no le daban mate cocido pelado con pan, con un pancito nomás, y con eso tenían que tirar mediodía, y en mediodía la comida era muy escuálida. Entonces, y se hacían guardias, y directamente se convertía en una pendenciera, digo yo, porque había ranchadas donde los compañeros se juntaban y acobachaban cosas para tener para hacerse un mate cocido, una comida o algo por el estilo. Cambió todo cuando yo estuve un poquitos meses acá en Bahía Blanca y de ahí me fui a Buenos Aires. Y bueno, y uno se empieza a sentir bien allá y es como que no quiere sacar eso que tiene adentro, ¿no es cierto?, por miedo a volver a sufrir. Entonces, después de mucho tiempo, a lo mejor hubiese sido bueno, una de esas tantas veces que nos juntábamos a matear nosotros, haberles contado, me podrían haber creído o no. Vos viste que nosotros éramos cadetes con 20 años, éramos cadetes de supermercado Hawái, y recorríamos toda la parte de Recoleta, toda la parte céntrica, ¿verdad? Y yo me cruzaba con los veteranos de guerra reconocidos de Malvinas. Y ellos marchando y peleando con la policía, la infantería, reclamando por su merecido reconocimiento en ese momento. Y yo me quedaba parado en el cordón de la vereda, apoyado en la carreta de reparto que teníamos, y los miraba. Y no me daba cuenta que yo era uno de ellos. Nunca me di cuenta que yo era uno de ellos. ¿Entendés? Te lo Ese es el pueblo. hicieron sentir de esa manera, ¿no? Te lo hicieron sentir de esa manera. Exactamente, porque nosotros cuando volvieron los compañeros míos, los camaradas que habían ido en las tanquetas esas, que yo te digo, las tanquetas, las Panhard, que son unas tanquetas francesas, que tienen la particularidad que pueden disparar mientras van transitando, no es como el tanque que tiene que estar parado, ellos pueden girar la torreta y pueden tirar para cualquier lado, van con una ametralladora antiaérea arriba y 2 ametralladoras automáticas a gas a los costados. Entonces es realmente un robot potente. Y cuando volvieron, ni siquiera nos dieron la posibilidad de conversar. Prácticamente enseguida nos mandaron para las casas, sin ningún asesoramiento psicológico, nada por el estilo. Venían absortos, digamos, en su mente, bajaron, los vimos bajar el colectivo, no miraron ni para los costados, lo integraron a un escuadrón solos a ellos, y luego cuando lo sacaron de noche, y cuando quisimos acordar no estaban más con nosotros, cada uno en su domicilio. Tal es así que en el momento estaban tan afectados que uno los encuentra acá en Bahía Blanca y prácticamente nosotros no les preguntamos ni queremos hablar,
porque si nosotros estamos afectados, me imagino ellos. Más aún, digamos, por más reconocimiento económico que tenga y todo eso, no fueron recibidos como tenían que ser recibidos, todavía en el tiempo no son recibidos con su merecido reconocimiento. Hoy estaba mirando el informe donde el presidente de la República Argentina hizo un acto conmemorativo al 2 de abril en la Plaza San Martín, allá enfrente del Sheraton, donde está el cenotafio de los muchachos que brindaron su vida por la patria en el sur, y hubo muchos veteranos de guerra que si no estaban en el Estado no lo dejaban entrar. Así que imagínate vos, a esta altura, después de 40 y pico de años de la guerra, seguimos con esa discriminación, con esa marginación, la desidia del Estado, y ellos están reconocidos, nosotros no estamos reconocidos. Lo que vamos más allá nosotros ya, a esta altura, es de pedir un reconocimiento económico, ya directamente ya a esta edad, que llegamos a los 60 y pico de años, hemos parado la olla, hemos puesto un plato de comida en la mesa con el esfuerzo nuestro, nomás no necesitamos ninguna clase de pensión. Lo que nosotros necesitamos ahora en este momento, y lo que yo digo, que me brota del alma a mí, es dejar una huella profunda en los establecimientos educativos de lo que se hizo en el continente por parte del soldado que estuvo en el área continental. Siempre hablamos y saludo uno con mucho respeto a los veteranos de guerra que estuvieron y pisaron el piso malvinense. Pero también tenemos que ser reconocidos nosotros con todo el trabajo que hicimos, porque lo que estaba en guerra era la República Argentina, y las fuerzas de una república son indivisibles. Entonces pertenecíamos al mismo ejército, a la misma armada y a la misma fuerza aérea. Cacho, recuerdo que hace 3 años, cuando dialogué contigo y con Puño Paulini, él era una de las personas que reconocía el mérito de los combatientes o de Malvinas continentales, precisamente por ese apoyo logístico que brindaban. Vale decir entonces que por parte de camaradas tuyos, tanto continentales como desde el frente de combate mismo, se reconoce eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue el sistema político el que no les reconoce algo? Porque a la audiencia le comento que vos sos autor de un proyecto de ley justamente que trataba de equiparar, hasta si se quiere en manera honorífica, a ambas condiciones de combatientes, los de continente y los que estaban en las islas. Eso, por lo que vos me decís, no prosperó, nunca fue aprobado. Falla el sistema político, pasaron tantos gobiernos y ninguno se dignó a ponerle cascabel al gato. Acá hay un problema que viene, ya no es un problema solamente de Argentina, es un problema latinoamericano, de oportunistas y ventajeros, ¿no es cierto? Y toman la política por ese lado. Entonces, como nosotros no damos contraprestación, Juancito, nosotros no somos una licitación de una forestación, una luminaria, algo así donde ellos puedan rescatar algo, no le interesamos prácticamente, y parece que nosotros le vamos a tocar el bolsillo a ellos. Entonces, cuesta mucho hacer prosperar digamos, un reclamo por la vía política, por la legislativa. Acá nosotros desde Bahía Blanca tenemos 4 frentes abiertos de reclamo. Uno es esta parte donde yo hago un proyecto que estamos intentando volver a llevarlos al Congreso ahora nuevamente. Ya está modificado y potenciado el proyecto, porque yo digo, cada vez que nosotros vamos leyendo y vamos, digamos, adquiriendo mayor información, lógicamente vamos reformando nuestra herramienta de reclamo. Una es el legislativo. El otro es el jurídico, donde los que estuvieron en el sur solamente, los que estuvieron de Bahía Blanca para abajo, tienen amparo jurídico. O sea, esa gente que puede hacer juicio, tiene órdenes de guerra, los libros de órdenes de guerra de las unidades donde estuvieron, tienen alertas rojas, en su momento la padecieron, alerta roja, alerta amarilla, planes esquemáticos. Entonces todo eso le da la oportunidad de iniciar el juicio al Estado. Ese es otro frente de reclamo. El otro frente de reclamo es el castrense, donde el arma, a través del Ministerio de Defensa, se puede reconocer. Acá se reconocieron en forma injusta 2 armas, una la Armada Argentina y la otra la Fuerza Aérea. Falta reconocer el Ejército Argentino, pero por una cantidad de integrantes se hace caso omiso al reclamo
por una cuestión económica, digamos. No hay intendente, gobernador o presidente que esté dispuesto a cargar con esa, digamos, con ese gasto que le vamos a ocasionar a nosotros. El problema que nosotros estamos bregando y cada vez más afinado, que no es un problema cuantitativo acá, es un problema cualitativo y tienen que resolver en cuanto antes esta problemática de Estado para poder seguir hablando de soberanía. Si no, no podemos continuar hablando de soberanía cuando tenemos una opresión sobre los que protagonistas que defendieron la patria en su momento. Esto nos daría la oportunidad de, digamos, de volver a conformar una fuerza para ir a recuperar nada, porque si así nos van a pagar el Estado, recién el pueblo nos está reconociendo a nosotros. Si no vivimos bajo la marginación, la discriminación, la desidia del Estado, ¿no es cierto?, donde nos olvidan. El último, digamos, pacto internacional que ha sido violado es el Pacto de San José de Costa Rica, donde determina a través de la Constitución argentina que todo ciudadano tiene derecho a una identidad. Nosotros transitamos por nuestra querida República Argentina en forma de NN porque no tenemos nuestra identidad como veteranos de guerra. Cacho, para finalizar, una reflexión sobre lo que fue la actitud de algunos otros pueblos o gobiernos latinoamericanos o sudamericanos durante el conflicto. Vos recuerdo que hace 3 años me comentabas algo que para mí, sinceramente, que también era muy joven en aquella época, más joven que vos aún, cuando me lo comentaste me dolió mucho, que fue la actitud del gobierno chileno. Que, bueno, por lo visto el plan Cóndor de aquella época no funcionó tan bien, porque no se aliaron con el reclamo de ustedes, sino que muy por el contrario, ¿no? No supimos defender nosotros lo que es la parte sudamericana, la soberanía sudamericana, creo yo, porque tendríamos que haber estado espalda con espalda y sin cobrar nada, ¿no es cierto?, llevándonos a la época de nuestro padre de la patria, que es el general San Martín, que no dudó en liberar a los chilenos de la opresión española ni a Perú. Y el Perú supo reconocer, ¿no es cierto?, esa situación. Y estuvo en una, digamos, en una orden de lealtad hacia nosotros, nos envió los aviones y los pilotos para que nosotros pudiéramos seguir combatiendo. Chile no lo hizo así, Chile lamentablemente tuvo una decisión de deslealtad, ¿no es cierto? Hizo negocio con quien nos estaban atacando a nosotros y con quien se estaban quedando con la isla. En algún momento, si nosotros no podemos defender toda esa soberanía que tenemos de las Islas Malvinas y la zona atlántica, seguramente se van a quedar con todo. Hoy están usufructuando lo que es la parte de lo que es la pesca en el sur, los recursos naturales, y no lo usufructuamos nosotros, sino que los ingleses son los que dan los permisos para que vengan desde Europa y desde Asia a practicar la pesca acá en el sur de la República Argentina y el sur de Chile, por supuesto. Entonces, esa situación que se vive de esa manera, yo creo que vamos a tener que sentarnos a hablar, no nosotros, los diplomáticos, por supuesto, ¿no?, los que estudian todo eso, ciencias políticas y todo eso, para que puedan resolver en forma pacífica, creo yo, para que no se derrame nuevamente la sangre de los argentinos. Eduardo Cacho Payela, mi querido amigo, que no pierdo la esperanza de que antes de que se muera alguno de nosotros podamos reencontrarnos y darnos el abrazo que queremos y que nos merecemos después de tanto tiempo sin vernos, pero fundamentalmente después de haber compartido tantas cosas tan fuertes que a mí en lo personal, te confieso, los pocos años que viví ahí en Boedo 156, como vos decís, me marcaron, pero marcaron a fuego mi vida, a punto tal de que, bueno, los recuerdo con tanta claridad y con tanto amor esos momentos que, bueno, me van a acompañar esos recuerdos para toda la vida. Te mando un abrazo enorme y el agradecimiento por estos minutos. No, vos sabés que para mí también tengo el mismo sentimiento, fueron para nosotros, ¿no?, una época maravillosa,
donde si bien nosotros éramos un grupo de leales, ¿verdad? Porque era uno para todos y todo para uno ahí, fue una época muy linda, muy buena. Y lógicamente yo te veo ahora y te veo que has progresado, que sos docente, que fuiste legislativo, y que la veo a Yamil y prácticamente está igual que siempre, como me decís vos, que tenés una hija que ha prosperado y es profesional. La verdad que yo me Y que me siento va a con... dar un nieto. Y te va a dar un nieto. Es lo más hermoso que hay. Yo tengo uno también ahora, de 7 años ya. Y lo llevo, lo traigo, lo mismo, lo llevo al colegio, lo voy a buscar todo. Y la verdad que es una satisfacción muy grande. Y poder recordar, y ojalá en algún momento nos podamos juntar y encontrar la gran mayoría. La otra vez estuve cerca, yo el año pasado, anduve por el Chaco, Corrientes, estuve por allá también con este mismo tema. Y también me acordaba de ustedes. Así que ahora voy a ver si en algún momento nos podemos llegar a encontrar en Buenos Aires, alguna cosa de eso. Tendremos que hacerlo, sin duda que sí. Que Un podemos gran tener... abrazo, querido amigo. Un gran abrazo Otro, realmente. Que bueno, que ojalá algún día, más pronto que tarde, tengan el reconocimiento que sin ninguna duda se merece. yo te agradezco profundamente también a vos por darme la oportunidad de internacionalizar el reclamo de nosotros y poder darme el momento para poder difundir lo que estamos haciendo. Estamos cada vez mejor preparados, no solamente en lo nacional, sino que ahora prácticamente nos estamos haciendo cargo de la provincia de Buenos Aires porque estamos reclamando en los dos ámbitos, en la provincia y en nación. Y yo creo que yo por mi parte estoy absolutamente convencido de que ya no me voy a salir de la huella del reclamo, porque ya estamos grandes, ¿va? Y no necesito una pensión para salvar mi vida. Nos quedan poco ir en el carretera, así que ya estamos prácticamente hechos nosotros. Lo que estamos reclamando es, como ya te dije, dejar una huella en los establecimientos educativos, ya sea de nivel primario, secundario o facultativo, donde nosotros podamos conversar con la gente y manifestarle cuál fue el trabajo nuestro desde el continente, desde el área continental, porque fue la República Argentina entera la que estuvo en guerra y en la recuperación de las islas. Yo te mando un gran abrazo, un saludo a Yamil y será hasta una nueva oportunidad que podamos llegar a conversar. Es un gusto y me alegraste la tarde para poder conversar con vos. Un abrazo, querido, que pases bien. Adiós. Igualmente, gracias a la gente. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.